Es un placer saludarles de nuevo. Hoy tenemos un invitado para mí excepcional. Aparte que, bueno, primero su nombre, el coronel John Marulanda, de que luego diré unas pequeñas palabras, una pequeña introducción, pero que para mí es excepcional porque me complace en anunciarles que muy en breve, en pocos días, se convertirá en uno de nuestros analistas, de nuestros opinadores en la Gaceta de la Iberosfera, para la Fundación Disenso y para servir a la causa de la hispanidad, de la iberosfera, de la libertad en toda América. Coronel, muy buenas tardes allá ahora mismo en Colombia, casi buenas noches en España. David, buenos días. Muchas gracias por la amable invitación y quedo a su disponibilidad. Pues y digo que es un placer excepcional para mí porque el coronel John Marulanda, exactamente le voy a decir, es consultor internacional en seguridad y defensa y aparte es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Creo que lo he dicho bien. Totalmente. ACORE. ACORE. Y la seguiremos también muy detenidamente nosotros también desde nuestras cuentas en la Gaceta de la Iberosfera. Coronel, nuestra preocupación es máxima por la situación en la que vive Colombia, en la que va a vivir Colombia sobre todo, porque nos encontramos ante muy poco tiempo, apenas el año que viene vamos a encontrarnos la posibilidad de que Colombia sea derribada por las fuerzas izquierdistas a través de un proceso electoral o de cualquier otra. Hemos visto ya en otros países cómo la violencia siempre ha antecedido, la violencia de la izquierda siempre ha antecedido estas elecciones y me gustaría conocer su experta opinión, que no las mías. Bueno, José Antonio, una situación muy compleja la que está viviendo Colombia en este momento. No sé por qué lado empezar, pero... Podríamos empezar, si quieres, si le digo yo un sitio por la frontera. Bueno, excelente. La frontera con Venezuela, que es de verdad preocupante. Punto dramático para empezar esto. La frontera colombo-venezolana, que conozco muy bien, es la frontera más peligrosa de América Latina y una de las más peligrosas del mundo. Y cuando digo peligrosa, es porque en esta franja de 2.220 y pico kilómetros campean a su antojo todo tipo de organizaciones criminales, con el descontrol o la falta de control tanto de Bogotá como de Caracas efectivo sobre esa frontera que tiene 5 segmentos geográficos muy definidos y diferentes: mar, desierto, montaña, llanura y selva, lo que usted entenderá que hace que sea muy difícil de control. En esa frontera están delinquiendo no solamente las FARC, sino especialmente el ELN, pero además de ellos, las bandas del crimen organizado transnacional venezolano como el Tren de Aragua, como otras organizaciones, La Raya, La Frontera, más la presencia de voceros de los carteles mexicanos y de las mafias europeas. La mafia gallega ha desplazado gente aquí, la mafia marsellesa, todo eso porque aquí hay que citar otro punto que no se puede evadir, y es de que Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Estamos produciendo, de acuerdo a nuestros cálculos en ACORE, entre 1.700 y 1.800 toneladas métricas de cocaína. La demanda de este narcótico está al alza en Australia, en el sudeste asiático, en el sur del Pacífico. Europol nos acaba de decir de que Europa tuvo un consumo histórico de cocaína durante el año de la pandemia. Cierto. Y Estados Unidos sigue consumiendo y Brasil sigue siendo casi el segundo consumidor del mundo. En fin, un verdadero problema que repercute directamente en lo que estamos hablando en la situación de la frontera. Situación que se agrava más cuando entendemos que en la frontera no solo se trafica narcotráfico, cocaína. Allá se trafica algo que, si se quiere, da más rédito, como es la minería ilegal. Oro y coltán que está saliendo del arco minero del Orinoco en los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela, cargamentos que son protegidos por el ELN y son comercializados por empresas chinas disfrazadas, y que son enviados vía aérea hacia el Caribe y de ahí hacia los principales usuarios de estos productos.
Pero no solamente en la frontera se trafica, en esta frontera se trafica con cocaína, el 30% de lo que se produce en Colombia, que sale vía aérea, y no solamente con minería ilegal. Ya tenemos cotidianamente y de manera intensa actualmente un tráfico permanente de combustibles, de ganado, de comida, y ahora con el problema de la migración venezolana tenemos un tráfico de seres humanos muy fuerte a lo largo de todos estos 2000 y pico de kilómetros que están desbordando las capacidades de las autoridades colombianas para controlar ese flujo. A eso agregue usted que las autoridades venezolanas están coludidas y son cómplices de toda esta actividad delictuosa que está ocurriendo en la frontera. El ELN, por ejemplo, hace presencia en 19 de los 22 estados venezolanos. El ELN opera emisoras, 3 emisoras ilegales, las opera en la frontera con su propaganda. El ELN reparte las bolsas de ración CLAP que se le entrega a las comunidades de este sector. Hay estados como el estado Apure, al frente del estado de Arauca, sí. Apure en Venezuela, Arauca en Colombia, que está controlado por la facción de las FARC que dirige Gentil Duarte, alias Gentil Duarte. Y el ELN sigue impretérrito frente a las operaciones militares que adelantó el gobierno venezolano en contra de alias Gentil Duarte y de las cuales salió maltrecho, salió con el rabo entre las piernas el gobierno venezolano. La otra facción de las FARC, que es la de Iván Márquez, que son los grandes amigos de Miraflores, pues está tratando de copar espacios que ya su facción rival ha copado. Y en el caso del ELN, llama la atención o llamaría la atención sobre que su principal padrino es quien lo parió, Cuba. Cuba parió al ELN, Cuba tiene una gran influencia en Venezuela, en Miraflores, y por supuesto esa protección se extiende al ELN, que se ha convertido en la banda delictuosa transnacional más peligrosa de esta región y casi del continente sudamericano. Algunos lo comparan inclusive con el primer comando de la capital brasileña. Y ya ha hecho presencia con efectivos en la frontera con Perú, en la provincia de Loreto, Mayo, en la frontera con Brasil, en la provincia de Roraima, en la frontera con Ecuador, al frente de Sucumbíos, está creando un grupo armado ilegal ahí, Carchi, Esmeraldas, y también está extendiendo sus lazos hasta la frontera con Panamá, por donde sale ese andén pacífico que saca de Panamá, pasa a la frontera colombo-ecuatoriana, ese se llama el andén pacífico, que le da salida al 70-75% de la cocaína que producimos, vía marítima. Entonces tenemos subiendo la vía marítima por el Pacífico, la vía aérea por el Caribe desde Venezuela, y en realidad es un problema que finaliza en los asuntos de seguridad que estamos viendo en este momento en el país. He ahí un abrochazo gordo con datos macros, la situación y lo que significa la frontera. El sábado pasado nos asesinaron a 5 soldados en un área que yo conozco muy bien, Caño Jujú, patrullé esa área en mis años mozos, cuando era comandante de Arauquita. Nos hirieron 6 más, hay 3 desaparecidos, nos secuestraron un suboficial y un soldado en Tame 3 días antes, bombardearon con pipetas las instalaciones del grupo Reveis Pizarro en Saravena, grupo que yo tuve el honor de comandar, y hemos tenido hasta el momento en Arauca, la capital, más de 110 asesinatos de personas desconocidas en la región. Se dice que son asesinadas en Venezuela, son traídas sus cadáveres a Colombia con un letrero que dicen por ser del Tren de Aragua, por sapo, cantidad de cosas. Entonces, tenemos ese grave problema fronterizo colombo-venezolano que en cualquier momento nos puede llevar a una situación complicada entre los dos países. Exacto. Hay mucha gente, tanto en Europa, yo como le voy a decir, así en Canadá, que se creen que esto es apenas es una película que nos montamos con grupos de narcotraficantes, pero es que realmente todos estos grupos tienen una influencia poderosísima en el asunto político
en Iberoamérica y en esa región, en esa zona en particular del continente. Bueno, en Arauca estamos viendo que los muchachos milicianos que patrullan las carreteras en motos con la pistola mostrándola para intimidar son los nietos de aquellos terroristas del ELN que en el año 72-73 fueron desmantelados en la Operación Anorí, aquí en Antioquia, donde estoy en este momento, y de ahí migraron hacia Arauca y allí, con el apoyo y el subsidio que les dio la compañía alemana Mannesmann, que estaba construyendo el oleoducto, ¿Cierto? para que dejaran hacer el oleoducto, se reconstituyeron y están convertidos hoy en una amenaza de la magnitud que he mencionado anteriormente. Vale la pena recordar también que el ELN estaba otra vez, de nuevo, estaba en mínimos, con no más de 600, 700 hombres en el gobierno anterior, el gobierno de Uribe. Pero debido a la parálisis operacional a que nos sometió el gobierno de Santos, con el cuento de los diálogos y demás, y al apoyo del gobierno venezolano, el ELN ha crecido montones, está por el orden de los 5.000 hombres, 5.000, 6.000 hombres y mujeres, yo diría un 40% de ellos jóvenes venezolanos y con mucho dinero para comprar todo tipo de armamento. Y con el cuartel general en Cuba, como todo el mundo sabemos, y comprando, y también con vínculos políticos demostrados a través de investigaciones periodísticas, por ejemplo, con lo último, con el contendiente de Guillermo Lasso en Ecuador, con Arauz. Eso lo sabemos, y sabemos que no se van a quedar ahí quietos. Sabemos que, como hemos dicho antes, Colombia es la siguiente pieza a cobrar. Y la siguiente será, bueno, Colombia y Brasil más o menos al mismo tiempo. Pero es posible. La Colombia tiene, después de todo el sufrimiento, después de unos acuerdos de paz de aquella manera que usted acaba de mencionar, ¿es posible, Colombia tiene los resortes suficientes como para evitar la injerencia de estos grupos de narcoterroristas en la política colombiana? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Primero déjeme aclararle a mi modo de ver que Colombia es la joya de la corona de todo el continente, por dos motivos principales. El primero es que, como usted lo ha dicho, Colombia es el único país de América y uno de los pocos, muy pocos del mundo, que ha soportado 60 años de asedio político-militar por parte de la extrema izquierda marxista-leninista. No hay ningún otro país que pueda mostrar eso y a pesar de eso ha mantenido su democracia maltrecha, llena de errores, con problemas, pero todavía gozamos de libertades. Y el segundo motivo por el cual Colombia es la joya de la corona es que ha sido, como ningún otro país en América Latina, el gran amigo de los Estados Unidos. Ha sido un irrestricto seguidor de las directrices políticas y económicas que dicta Washington. Esto lo convierte en una presa tremendamente apetecible y fundamental, porque de caer Colombia en manos de la izquierda, todo el continente se convertiría en una plataforma de una amenaza directa e inminente en contra de la seguridad de los Estados Unidos. Porque al otro lado de la frontera, de esta frontera que hemos venido mencionando, pues están los dos principales rivales de Estados Unidos, China y Rusia, están ahí aposentados, y su principal enemigo, Irán. Dos rivales y un enemigo que están con una cabeza de playa muy sólida en Venezuela y que con un triunfo de la izquierda en Colombia darán el salto al otro lado de la frontera sin ningún problema y es el anillo de seguridad estratégico próximo de los Estados Unidos lo que estamos viendo. Y si usted le agrega lo de Colombia, con lo que sucede en Nicaragua, con lo que sucede en Cuba y por supuesto Venezuela, ahí tiene usted Estados Unidos cercado por sus rivales y enemigos en la frontera próxima. No es en Afganistán, es aquí, a 2.000 millas de Paraguachón. Sí. De Paraguaypoa. No. Bueno, de la península de Paraguaná, escúchenme, son parecidos. De la península de Paraguaná en Venezuela, en donde planeaba Chávez instalar misiles Saab-1 iraníes, entre otras cosas, ¿no? Pero usted lo acaba de decir, no es Afganistán, es que es la frontera inmediata con Estados Unidos.
Hombre, la retirada de Afganistán o la retirada o esa política de mirar para adentro del presidente Joe Biden, preocupado con el racismo sistémico y tal, quizá pueda derivar ciertas fuerzas estadounidenses para ayudar. Pero nos preocupa lo que acabo de decir, nos preocupa esa inacción de los Estados Unidos, ese pensar que solamente tienen que mirar hacia adentro ahora mismo porque su único problema es el supremacismo blanco o alguna pavada semejante. Y eso puede ser no sabemos hasta qué punto Joe Biden sabe o está bien aconsejado. Y usted seguro que sabe mucho más que yo. Pues mire, la caída de Kabul, como ya la historia recoge este incidente, ha enviado un mensaje muy, muy malo para América Latina en general y de manera particular para Colombia. Y ese mensaje es: Estados Unidos no es un socio confiable. Estados Unidos te deja colgado cuando llegue el momento de la verdad. Ese mensaje, pues por supuesto, va a ser explotado por la izquierda en Colombia de manera particular, porque como te dije, Colombia ha sido un gran amigo de los Estados Unidos, pero finalmente todo eso concluye en ese viejo axioma que dice que las grandes potencias no tienen amigos, sino intereses. Sí. Y Groucho Marx, un humorista por allá de los años 50, norteamericano, no sé si usted lo alcanzó a conocer, Groucho Marx tenía una frase demoledora. Sí, claro. Al respecto, decía: mire, la diplomacia internacional se resume a esto: las potencias se portan como gángsters y los países pequeños como prostitutas. Dice, esa es la realidad de las relaciones. Entonces, lo de Kabul ha enviado un pésimo mensaje a estos países de América Latina que, repito, está siendo muy bien utilizado por la izquierda, demostrando de manera palmaria que los Estados Unidos no son un socio confiable. A través de esta entrevista yo creo que los que nos estén viendo están pensando qué suerte tenemos en la Gaceta de Iberosfera de poder contar en breve con la opinión, los análisis del coronel Joan Manuel Landa. Y yo estoy encantado. Permítame una pregunta más. Es sobre la relación de fuerzas, porque ha dicho, Colombia y Venezuela podemos tener un problema. Y yo entiendo lo que significa ese problema, puede haber una contienda, no es descabellado, hay informes que lo apuntan en ese sentido, hay advertencias, y la gente también puede pensar en Canadá o en España o en cualquier otro rincón remoto del mundo que Venezuela sabemos todos lo que es, un estado satélite de Cuba, pero al mismo tiempo un estado fallido, con muchísimos problemas económicos, con el petróleo vendido casi, las reservas de petróleo vendidas casi el 30% a China, Irán, con los petroleros. Y sin embargo, el otro día yo vi el desfile, el 5 de julio, de las Fuerzas Armadas venezolanas en el Paseo de los Próceres, y la sensación es que el ejército venezolano puede estar preparado y puede ser combativo. Bueno, de pronto los militares que retirados en servicio que nos escuchen entenderán muy claramente lo que voy a decir. Nosotros hacemos un análisis que se llama análisis del poder relativo de combate, en donde planteamos las dos situaciones básicas y fundamentales de dos potenciales rivales: la parte militar netamente armada y la parte no tan militar, espiritual, dijéramos, de esa gente, porque no es suficiente con tener un fusil, hay que tener quien lo dispare, ¿verdad? Necesitamos un ser humano. Eso forma parte de la historia de las escuelas de guerra. Está la escuela materialista que dice: gana el que tenga más armamento, se acabó, no le busque más. Y hay otro que dice: no es así, la historia nos demuestra que gana el que tenga más voluntad de lucha, así no tenga tanto armamento. Y hay infinidad de ejemplos de eso. De modo que eso está planteado sobre el terreno. Cuando hacemos un análisis relativo de combate entre Colombia y Venezuela, eso es largo, un trabajo a los que nos apasiona, es un trabajo que nos toma horas, pero lo disfrutamos mucho. Yo lo resumiría en esto. Miren, Venezuela tiene tanques de guerra, Colombia no tiene tanques de guerra. Colombia tiene unos carros blindados de combate, no son tanques de guerra. Venezuela tiene misiles, Colombia no tiene misiles. Venezuela tiene la mejor defensa aérea de América Latina, con misiles Buk,
Pechora, S-300, todo este material ruso. Colombia no tiene eso. Venezuela tiene los Sukhoi MK-30, de los mejores del mundo. Colombia tiene una flota de aviones estratégicos que son como 10 o 12 viejo Kafir. Ya en 2 años entran a museo. No tenemos realmente algo estratégico de esa capacidad. Venezuela tiene 3 satélites. Colombia no tiene satélites. Venezuela tiene submarinos. Colombia le lleva una pequeña ventaja. Venezuela tiene una fábrica de fusiles AK-130 que no ha podido empezar a funcionar porque se le han robado como 2 veces. El ruso que empezó eso está detenido allá en Moscú. Bueno, en fin. O sea, Venezuela tiene, bueno, hablo exagerado, 100 veces más armamento que Colombia. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero, por el otro lado, la degradación moral de las fuerzas militares venezolanas es tremenda, es tremenda. No se entiende, para dar solo una idea, que un ejército como el venezolano tenga más generales que toda la OTAN. Tiene más de 2.000 generales. Cuando uno hurga en la historia reciente sobre los casos de corrupción de los militares, especialmente del mando, se encuentra con que son unas fuerzas militares degradadas, unas fuerzas militares corruptas, especialmente en los altos mandos y mandos medios, que no llegan allá por capacidad técnica y por profesión, por carrera, sino por cooptación política, por pago de lealtades. Y la tropa, la que iría a pelear, está como el resto del pueblo venezolano, aguantando hambre. Con decirle que en las academias de formación de oficiales los sueltan desde el jueves, para no tener que darles comida viernes, sábado, domingo. Recientemente estuve allá viendo la adquisición del material de botas de combate chinos terribles, en muy malas condiciones, y el mejor ejemplo de esta desmoralización fue lo que sucedió en Apure, en donde por primera vez, óigame usted, por primera vez en América Latina se utilizaron aviones de combate chinos Pundó, por primera vez. Eso ya le da una connotación más internacional al problema. Esperábamos ver aviones rusos y vimos aviones chinos. Y en esa guerra del Apure, en donde mandaron vehículos blindados, mandaron cohetes, mandaron aviones, mandaron helicópteros, en contra de una organización irregular, un grupo armado irregular de las FARC, que encabeza Gentil Duarte, después de casi un mes salieron con el rabo entre las piernas los militares venezolanos, dejando en el campo de combate a 12 de sus hombres. Le secuestraron 7, tuvieron que negociar, entre ellos un coronel, para que devolvieran, y creo que 3 o 4 desaparecidos. Y allá sigue, con mayor control territorial y poblacional, el señor Gentil Duarte. Ese es un ejemplo inmediato y palmario de la capacidad de combate que puede tener el ejército venezolano. Esto en ningún momento significa que lo minimicemos. Puede tener capacidad de daño. Y el problema es que un incidente fronterizo mínimo puede escalar rápidamente a un incidente mayor y podemos tener un serio problema. Ellos, no los militares, sino los políticos, parlamentarios, han amenazado abiertamente con lanzar misiles en contra de Bogotá y demás, pero les falta el conocimiento técnico. Los misiles que tiene Venezuela son misiles defensivos. Claro, se pueden lanzar contra un objetivo terrestre, pero eso no es el diseño para el cual fueron hechos estos misiles, que son tierra-aire. De ahí la alarma que prendió el presidente Duque, creo que fue el año pasado, cuando salió a la tribuna pública a decir: tengo información que Venezuela está consiguiendo misiles en Irán. Esto marcaría totalmente un cambio en el rumbo político que se tiene frente a esto. El rumbo político está marcado porque Venezuela se declara potencialmente agredida y que tiene
un armamento y una estructura militar defensiva frente a una hipotética invasión de los Marines y ataque norteamericano y demás. Y por eso tiene lo que tiene. Pero en el caso de adquirir misiles tierra-tierra, son misiles ofensivos y ya le cambia el cariz a la posición política de Venezuela. De ahí la alarma del presidente Duque, porque sería muy grave que Venezuela pudiera adquirir misiles tierra-tierra Saab 1, Saab 2 de Irán. Eso ya pondría a Colombia como víctima de un potencial agresor que está apuntando su armamento para agredirlo a usted. Y no como ahora, que tiene una cantidad de armamento, pero dice, no, esto es defensivo. Pues yo creo que ha quedado muy claro en estos minutos por qué va usted a escribir en la Gaceta de la Iberosfera, porque es que no creo que haya nadie mejor para explicarnos la situación tal y como... No creo, porque mire que he leído últimamente y de verdad nadie me lo ha explicado en tan pocos minutos de manera tan perfecta. Mi coronel, Gracias. Estoy muy agradecido. Sé que es usted además firmante de la Carta de Madrid contra el avance del socialismo del siglo XXI, de la Fundación Disenso, cosa que en nombre de la Fundación yo se lo agradezco y en nombre de todos los que hagamos la causa de la libertad. Y a partir de ahí le doy la bienvenida a Gaceta, a la que va a ser su casa, y a todos los que estén viendo esta pequeña entrevista, estos minutos, Andrés, decirles que el coronel Marulanda está con nosotros, y si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues yo no me atrevería. Un poquito deidífica la expresión, pero muchas gracias, un honor compartir con ustedes y cuenten con mi experiencia, conocimiento y ganas de librar esta batalla. Muchísimas gracias, mi coronel. Hablamos pronto para ultimar todos los detalles y ponernos a trabajar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muchas fuerte. gracias. Gracias. Gracias a vos, Antonio.